Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las válvulas de presión termostáticas en refrigeración. Hay que tener en cuenta que estos son dispositivos que realizan la reducción de la presión del refrigerante por medio de un accesorio llamado orificio, pero lo más importante es que controlan el flujo de refrigerante que va hacia el evaporador. En los casos generales los hay de compensación interna y compensación externa, como veremos más adelante, pero entre sus características principales podemos destacar que poseen una variedad de tamaños y dimensiones, poseen un flujo variable de refrigerante de acuerdo con la carga térmica del recinto o espacio refrigerado, ofrecen capacidad frigorífica variable de acuerdo con el orificio que usen, porque en la mayoría de estas válvulas los orificios son intercambiables, aunque hay algunas que vienen con orificio fijo. Estas válvulas pueden ser usadas para un tipo o dos tipos de refrigerantes. También se usan en equipos de tipo comercial a industrial. Sin embargo, también podemos verlas que se usan en refrigeración y climatización automotriz. También, en cuanto con respecto a la conexión a las tuberías, pueden ser unidas con racores o soldadas. También, desde el punto de vista de la capacidad, se utilizan por lo general en equipos de media alta capacidad frigorífica, y su particularidad es que podemos ajustar los sobrecalentamientos. Bien, con respecto a las válvulas con compensación interna, aquí tenemos una. Aquí tenemos el orificio, que es el dispositivo que realiza la reducción de presión. Tiene una entrada y una salida. Ahora más tarde vamos a ver sus características. Este tipo de válvulas se emplean con evaporadores que ofrecen unas caídas de presión menores a 0.2 bares o 3 psi, dependiendo del fabricante. Y con respecto a las capacidades frigoríficas, las podemos utilizar desde requerimientos que van desde los 900 vatios hasta los 6000 vatios, dependiendo del modelo y las condiciones de operación, y especialmente se utiliza en evaporadores que no usen distribuidor. Ahora vamos a ver cuáles son las partes externas que podemos ver aquí. Entre las partes externas podemos ver aquí el bulbo sensor. Este es el capilar, bien, que comunica el bulbo sensor con la parte superior de la válvula, donde está el diafragma. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos refrigerante dentro del bulbo sensor, y por tanto si cortamos este capilar vamos a perder el control de la válvula. Aquí tenemos la tapa que protege al tornillo de regulación, y este es el cuerpo de válvula. Ahora, con respecto a las partes internas, vamos a ver aquí. Aquí podemos destacar aquí que tenemos el bulbo sensor, aquí tenemos el capilar del bulbo sensor, aquí tenemos un resorte interno, véanlo aquí, el cual yo puedo ajustar su tensión o presión gracias al tornillo de regulación que tenemos acá. Aquí podemos ver el conjunto de orificio, ya lo vimos ahorita. El orificio también trae un filtro de malla, bien. Aquí tenemos un vástago de la válvula, y después aquí tenemos la salida. Entonces el refrigerante entra por aquí y sale por acá hacia el evaporador. Perfecto. Con respecto al montaje, aquí tenemos un montaje general. Vemos que la válvula se trata de colocar lo más cerca del evaporador, como estamos aquí, y el bulbo sensor se conecta en el tubo de salida del evaporador, tal cual como estamos observando. Vamos a ver el funcionamiento de este tipo de válvulas termostáticas compensadas internamente. Bien, ahora vamos a ver el funcionamiento. En este caso, cuando el equipo comienza a trabajar, el evaporador y el recinto está caliente. Por tanto, a la salida de aquí del tubo del evaporador, que está en contacto con el bulbo sensor, vamos a tener una alta temperatura, y esa alta temperatura se va a reflejar en el bulbo sensor, lo que va a hacer que su presión aquí del refrigerante que tiene en el interior incremente, haciendo que este vástago baje y aquí conecte con el orificio, haciendo que pase una mayor cantidad de refrigerante. Vamos a verlo acá ahora. Miremoslo aquí, estamos incrementando la carga. Vean cómo el vástago comienza a bajar debido a la presión del refrigerante del bulbo sensor. Entonces, de esta manera, a medida que mayor temperatura tenga el bulbo sensor, vamos a hacer que el vástago baje, y lo que vamos a tener es que vamos a tener una mayor cantidad de flujo de refrigerante con destino hacia el evaporador, como estamos observando.
Ahora, a medida que el evaporador comienza a enfriar, ¿qué pasa? La temperatura del refrigerante que sale aquí por la tubería del evaporador comienza a bajar y por tanto esa temperatura la detecta el bulbo sensor y por tanto va a disminuir su presión, lo que hace que la presión sobre el diafragma se reduzca y el vástago suba, lo que hace que comience a reducir aquí el flujo de refrigerante, como vamos a ver a continuación. Véanlo aquí, véanlo, vemos que damos una carga normal y cuando tenemos una baja carga porque ha bajado mucho la temperatura, vemos que el flujo se reduce bastante, como estamos observando aquí. Bien, entonces es muy importante ver cómo es el movimiento del vástago para permitir el control de flujo, tal cual como lo estamos observando acá en esta animación. Bien, ahora vamos a hablar sobre las válvulas termostáticas con compensación externa, como tenemos aquí en la figura. Este tipo de válvulas se emplean cuando tengo caídas de presión en el evaporador mayores de 0.2 bares o mayores de 3 psi. Ahora también se utiliza en evaporadores con capacidades frigoríficas desde los 2000 vatios hasta los 60.000 vatios, dependiendo del modelo y la condición de operación. Y también cuando tenemos evaporadores con distribuidor es obligatorio su uso, como estamos viendo acá. Bien, en cuanto a las partes externas que podemos identificar, aquí tenemos igual que la interna el bulbo sensor, tenemos aquí el tornillo de regulación, el cuerpo de válvula, pero tenemos un tercer puerto, que este es el puerto para la conexión del tubo de compensación externa, lo cual me lo diferencia de la interna que no lo posee. Ahora vamos a ver sus partes internas. Aquí tenemos un modelo cortesía Danfoss donde podemos ver las partes internas, donde tenemos acá el conjunto de orificios, bien, el tornillo de regulación, el resorte, bueno, aquí el diafragma, aquí tenemos la entrada del refrigerante, la salida del refrigerante hacia el evaporador, pero vean que aquí tenemos algo diferente que tiene que ver con la compensación para del tubo que tenemos aquí, que va a la salida del evaporador. Vean que ese tubo llega directamente a ese refrigerante y por tanto aquí vamos a tener la presión del refrigerante pero a la salida del evaporador. En cambio la interna tiene la presión del refrigerante pero a la entrada del evaporador, lo cual lo hace que sean diferentes en cuanto a su uso. Muy bien, que lo vamos a explicar en otro video porque debo utilizar una válvula externa y cuando debo utilizar una válvula interna y las consecuencias de estas decisiones. Muy bien, ahora vamos a seguir. En este caso aquí tenemos el montaje de una válvula externa donde tenemos aquí nuestra válvula. Vemos aquí la entrada de refrigerante hacia el evaporador, la salida del refrigerante al evaporador, la ubicación del bulbo sensor, pero a la salida del bulbo sensor es donde se conecta aquí el tubo de compensación, vémoslo aquí, y se va hacia el conector respectivo como estamos hablando acá, porque esta válvula necesita medir la presión del refrigerante a la salida del evaporador. Ahora vamos a ver el funcionamiento de esta válvula compensada externamente. Bien, aquí vamos a partir del mismo caso. Cuando el equipo comienza a trabajar, vemos que tenemos una alta carga térmica y por tanto el refrigerante a la salida de aquí del evaporador va a tener una alta temperatura. Esa alta temperatura la va a detectar el bulbo sensor, el cual va a incrementar la presión de su fluido interno y va a hacer que se desplace el vástago, permitiendo un mayor paso o flujo de refrigerante, como vamos a ver aquí en esta animación. Vemos que aquí estamos incrementando, vean acá, la carga térmica y cómo comienza a pasar una mayor cantidad de flujo de refrigerante hacia el evaporador. Entonces, de este punto de vista, funciona muy similar a la válvula interna y vemos que cuando ya el evaporador tiene un cierto tiempo trabajando, la temperatura del refrigerante a la salida del mismo va a bajar, lo va a detectar el bulbo sensor y eso va a hacer que la presión del fluido se reduzca, haciendo que el vástago suba, restringiendo el paso o el flujo de refrigerante, tal cual como estamos observando aquí en esta animación. Muy bien, perfecto. Entonces por esa razón se va a mantener con este movimiento, así estabilizando o controlando el flujo de refrigerante. Hay que tener en cuenta
que el resorte, como estamos viendo acá, me permite a mí controlar los sobrecalentamientos del sistema, que lo podemos ver en otro video. Ahora, en cuanto a la ubicación del bulbo sensor en la tubería de salida del evaporador, dependiendo del fabricante, él le va a decir en qué posición lo va a colocar. En este caso, en tubos de salida que tengan de 1/4 a 3/4, algunos fabricantes indican que ese bulbo sensor debe colocarse entre la 1 y las 4, dependiendo del cuadrante del reloj, como tenemos aquí y vemos acá. Vemos aquí. Bien, ahora hay otros que para tubos mayores de 7 octavos lo recomiendan colocarlo a las 4 o a las 8 del reloj, como estamos observando acá. Por eso es muy importante leer mucho las consideraciones que da el fabricante de la válvula. Bien, ahora con respecto al orificio, este es el dispositivo que realmente hace la reducción de presión del refrigerante. Y con ayuda de la válvula se controla el flujo de refrigerante hacia el evaporador, y también podemos ajustar los sobrecalentamientos. Aquí tenemos un orificio. Este orificio está compuesto por un filtro, veanlo aquí, este es un filtro de malla, bien, que tenemos acá, y el cuerpo del orificio. Los orificios, como estamos viendo acá, también posee un número aquí en el costado del cilindro, el cual me indica a mí la capacidad de frigorífica que posee el mismo. Muy importante porque muchos de estos son intercambiables, como estamos viendo acá. Y aquí tenemos, veanlo aquí, una figura donde podemos ver un orificio de un número menor. Puede ser un 00, puede ser un 01, 02, 03. Vean que por aquí es donde va a pasar el refrigerante. Veanlo aquí cómo está la restricción, y a medida que yo necesito mayor capacidad, vemos que el orificio va siendo mucho más grande. Esto que tenemos aquí en esta parte es donde va y asienta el vástago de la válvula, permitiendo el flujo de refrigerante en mayor o menor cantidad dependiendo de las condiciones térmicas del recinto. Ahora vamos a ver la ubicación del orificio. Para este caso, el orificio se coloca aquí en la parte interior. Véanlo acá, aquí entra, y vemos que el filtro tiene la forma para que sea esto ajustado con un racor B41. Sin embargo, hay otros modelos donde puede tener otro lugar donde puede ingresar el orificio, pero en estos, que son los más comunes, entran por aquí. Lo vemos acá, y mírenlo aquí en este corte que tenemos de esta figura. Bien, entonces vamos a ver que estas válvulas termostáticas realmente tienen varios tipos, varias formas, dependiendo mucho del fabricante. Aquí podemos ver unas de orificio fijo que se utilizan mucho en sistemas de climatización automotriz. Esta es la más utilizada actualmente en los sistemas de climatización automotriz. Aquí tenemos otra que esta es externa. Vemos que tenemos una unión aquí soldada, perfecto. Y aquí tenemos otra donde ya trae el conexión para el tubo de compensación. Vea, solamente para conectar, ya viene soldada aquí, y aquí ya tenemos que soldar las tuberías de entrada y salida de refrigerante. Por tanto, es muy importante verificar los diferentes fabricantes y los diferentes manuales de los mismos para seleccionar la que más se adecua para nuestro proyecto. Bien, hemos llegado al final de este corto video. No olvidar su like si les gustó el mismo. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.